Hay casos que parecen escritos para convertirse en leyenda, historias tan perturbadoras que aunque hayan pasado hace décadas siguen provocando debates, miedo y una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando la fe y la enfermedad mental chocan de frente? Hoy abrimos uno de los expedientes más conocidos y aterradores de la historia moderna, el caso de Anneliese Michel, una joven alemana profundamente religiosa que comenzó sufriendo convulsiones y episodios depresivos y terminó sometida a 67 sesiones de exorcismo antes de morir con 23 años. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras. Historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Anneliese Michel nació en Leipzig, Baviera, en Alemania Occidental, el 21 de septiembre de 1952. Sus padres eran Anna y Joseph Michel. Anneliese había tenido una hermana mayor, Marta, que falleció cuando tenía tan solo 8 años de edad durante una operación, ya que se le intentó extraer un tumor de su riñón. El matrimonio tuvo otras 3 hijas más. Las familias de sus padres eran católicos muy estrictos, hasta el punto de que su abuela paterna quería que Joseph fuera cura, pero se alistó al ejército y participó en la Segunda Guerra Mundial, donde fue prisionero de guerra. Cuando regresó empezó a trabajar en el negocio familiar. Joseph era bueno con sus hijas, pero tenía un carácter frío y se piensa que probablemente sufriera de estrés postraumático. Su mujer Ana era muy estricta y tendía a sobreproteger a sus hijas, controlándolas en cada uno de los aspectos de su vida. Les imponía normas como no poder relacionarse con chicos ni siquiera como amigos. Monitorizaban qué podían leer, qué podían vestir o de qué podían hablar. Debían acudir 2 veces por semana a misa y solían rezar juntos en casa. Las niñas debían rezar nada más levantarse y antes de acostarse. Tenían que pedir perdón y hacer penitencia, no solo por sus pecados, sino también por los del resto del mundo. Anneliese era muy buena y seguía todas estas reglas a rajatabla. Era muy buena estudiante, cantaba y tocaba el acordeón y el piano. Todos sus conocidos decían que era muy alegre y simpática, una joven muy dulce y agradable. Su madre dijo que los profesores tenían siempre cumplidos para ella, que era una chica muy inteligente y le gustaba la vida. Pero algo que ocurrió en septiembre de 1968, cuando la joven contaba con tan solo 16 años, cambió el rumbo de su vida para siempre. Estando en clase, sufrió un ataque epiléptico, perdiendo el conocimiento. Después la vieron caminando por la escuela mareada, y su familia decía que la chica parecía estar en un estado de trance. Anneliese no recordaba nada de esto. Simplemente dijo que estaba cansada, y le restó importancia. Pero esa misma noche sufrió otro ataque. Se despertó paralizada en la cama sin poder hablar ni gritar. Probablemente se trataba de una parálisis del sueño. Duró unos pocos minutos y después todo volvió a la normalidad. Al día siguiente, la joven se encontraba agotada y decidió no ir al colegio. No volvió a suceder de nuevo, hasta que, en agosto de 1969, volvió a suceder lo mismo. Perdió el conocimiento, tuvo convulsiones y entró en un estado de trance. De nuevo, aquella noche, volvió a tener un episodio de parálisis del sueño. En esta ocasión, su madre preocupada la llevó al médico, que la derivó a un neurólogo. Se le realizaron una serie de pruebas que dieron negativo, sin poder determinar una causa psicológica ni neurológica. El doctor dedujo que lo más probable es que se tratase de epilepsia en el lóbulo frontal. Como solo había tenido 2 episodios en toda su vida y a un año el uno del otro, en esta ocasión no le prescribió medicación alguna. Tras este incidente, la salud de Anneliese se deterioró considerablemente.
lo que produjo que estuviera mucho tiempo en cama, alejada de sus amigos y bajo el mandato de sus autoritarios padres. La joven sufría de neumonía, amigdalitis y pleuritis. Anneliese tuvo que ser ingresada y se le detectaron también problemas circulatorios y del corazón. Había más adolescentes hospitalizados e interactuaban entre ellos. Sin embargo, Anneliese fue incapaz de relacionarse con el resto y se aisló poco a poco por la inseguridad que le había provocado el vivir en una familia tan estricta. De modo que el resto de adolescentes empezaron a meterse con ella. La joven se empezó a sentir muy deprimida durante su estancia allí. El 3 de junio de 1970 sufrió su tercer episodio de parálisis del sueño. En este caso, acabó gritando y las enfermeras acudieron de inmediato para ver qué ocurría. Esto acabó disgustando más al resto de pacientes, por lo que llevaron peor la presencia de Anneliese. El resto de adolescentes, los que se reían de ella tras este episodio de parálisis del sueño, comenzaron a indicar que Anneliese estaba poseída por el demonio. La chica se refugió en su religión, rezaba constantemente y en uno de esos momentos, mientras rezaba el rosario, notó un olor dulce y euforia. La joven estaba convencida de que había sido tocada por la Virgen María. Tras esto fue derivada a otro neurólogo, el cual volvió a realizar algunas pruebas y encontró irregularidades. En esta ocasión se le prescribió medicación para la epilepsia. La joven se obsesionó con volver a experimentar lo que sintió mientras rezaba el rosario, pero no le volvió a suceder. Pensó que sería porque la Virgen María estaría ocupada atendiendo a otras personas, pero probablemente tuviera que ver con la medicación. Poco después sus síntomas empeoraron. Comenzó a tener más alucinaciones visuales y auditivas. Decía ver una cara demoníaca cuando rezaba el rosario, y luego veía con mayor regularidad ese rostro en diferentes situaciones. Probablemente estaba experimentando alucinaciones derivadas de su epilepsia, pero lamentablemente la medicación hacía que los ataques epilépticos y la parálisis del sueño cesaran, pero no las alucinaciones. Eso sí, a nivel físico, Anneliese estaba mejorando, así que le dieron de alta en el hospital. La personalidad y el humor de Anneliese cambiaron mucho cuando regresó a su casa. Estaba triste, irritable y le daban ataques de ira sin motivo alguno. No parecía la misma chica que anteriormente había sido. Esto hizo que su madre se hiciera aún más controladora. Cada vez que tenía ataques de ira, se volvían poco a poco más violentos. Las convulsiones regresaron con posturas muy rígidas y expresiones de ira. Comenzó a notar olores como de podredumbre, que nadie más podía percibir. Anneliese regresó a la escuela, pero iba con retraso con respecto a sus amigas, pues había perdido demasiados días, e iba un curso por detrás. Intentó contar sus experiencias, pero a ellas no les interesó, y estaban más enfocadas en sus vidas adolescentes. La joven se sentía cada vez más deprimida y estaba más retraída. Se sentía muy incomprendida y aislada, y esto comenzó a reflejarse en sus notas. Mientras tanto, sus ataques y alucinaciones iban en aumento, y tuvo que acudir a varios especialistas que encontraron aún más irregularidades en sus tests. Le prescribieron entonces otro medicamento para tratar la epilepsia. De nuevo mejoró en el tema de los ataques, pero no en el de las alucinaciones. De hecho, las alucinaciones empeoraron, y Anneliese comenzó a escuchar golpes en la puerta de su dormitorio por las noches. También los escuchaba en las puertas de su armario, en el techo y bajo el suelo. Tras este incidente fue un especialista otorrino que no encontró nada extraño en su capacidad auditiva. Ninguno de los doctores era capaz de darle ningún diagnóstico definitivo, y esto formó una idea en la mente de la joven, pensando que era Dios el que la estaba poniendo a prueba, y por este motivo los doctores no la podían ayudar. Pero pronto la joven empezó a sentir rechazo hacia los símbolos de la religión católica, repudiaba la iglesia, las cruces y las figuras de los santos. Una noche, Ana, su madre, la encontró parada de pie mirando una estatua de la Virgen, con un gesto de odio en la cara y los ojos oscuros. Anneliese comenzó a negarse a rezar y a ir a la iglesia, ya que decía que pasar por la puerta del templo le dolía. Sus padres la llevaron a un lugar de peregrinación, pero ella no pudo entrar diciendo que el suelo le quemaba los pies.
Le compraron una medalla y tampoco se la pudo poner ya que decía que le oprimía el pecho y no le dejaba respirar. Todas estas señales hacían preocupar al matrimonio Michel, que se preguntaba de qué podría tratarse todo esto. En 1973, Anneliese se graduó en el instituto y comenzó sus estudios en la universidad. Quería estudiar para ser profesora, pero su condición le impedía sobresalir en las clases como antes. Le costaba prestar atención o incluso levantarse de la cama para acudir a la universidad. Seguía teniendo alucinaciones visuales y auditivas. Escuchaba voces que le decían que estaba condenada o que se pudriría en el infierno. Decía que veía caras demoníacas en las paredes que tenían 7 coronas y 7 cuernos. La situación la sumergió aún más en la depresión. Empezó a tener pensamientos sobre quitarse la vida. Volvieron a llevar a Anneliese al médico, donde aseguró que estaba poseída y que un juicio de fuego recaería sobre todos. La familia dijo que fue el propio doctor el que aseguró que la joven estaba poseída y que debían buscar un sacerdote, pero el doctor negó rotundamente esta afirmación. La novela de El exorcista se publicó en 1971. La Biblia satánica de Anton LaVey fue publicada en 1969 y la película de El exorcista se estrenó en 1973. Estos datos son importantes ya que en la época tuvieron mucho éxito y estaba siendo comentado por todo el mundo. Los vecinos de la familia Mitchell comenzaron a hablar sobre el estado de Anneliese y los rumores no tardaron en llegar. Ana, su madre, empezó a preocuparse por su reputación. Un amigo de la familia le sugirió en la iglesia que quizás su hija estuviera poseída y que necesitaba la ayuda de un sacerdote. Al ver que más gente pensaba en lo que ellos ya suponían, se aferraron a esa idea, porque al fin y al cabo se prefería que Anneliese estuviera poseída que no que sufriera una enfermedad mental. Como las alucinaciones persistían, Anneliese pensó que los medicamentos no le estaban haciendo bien, solo incrementaban su depresión y cansancio. Su madre decidió entonces llevarla a un sacerdote. Buscaron algún cura que pudiera ayudarla con su posesión demoníaca, pero todos a los que contactaron se negaron a sus peticiones, alegando que debían pedir ayuda médica y que en cualquier caso necesitaban el permiso de un obispo. Para este punto, las alucinaciones de Anneliese eran extremas. Tenía episodios maníacos en los que se arrancaba la ropa, hacía 400 sentadillas al día, o se arrastraba bajo una mesa y ladraba durante varios días. Empezó a comer arañas y carbón, y le arrancó la cabeza a un pájaro de un único bocado. Incluso lamió su propia orina del suelo. Uno de los sacerdotes, el padre Arnold Renz, pidió examinarla y la visitó durante 10 días, pero no encontró señales de posesión demoníaca. Le recomendó visitar de nuevo a un neurólogo, pero Arnold Renz le comentó el caso a otro sacerdote, Ernst Alt, quien se interesó bastante por el caso. Este, sin haberse entrevistado todavía con Anneliese, dijo empezar a percibir sucesos extraños. Para empezar, dijo que de la noche a la mañana conocía todo sobre el caso sin haberlos visto jamás. La información simplemente se le presentó. Según afirmó, comenzó a notar el olor a podredumbre y empezó a escuchar los golpes por la noche, tal y como le había ocurrido a la joven Anneliese. En este punto, Anneliese había continuado yendo a la universidad y tenía un novio, Peter, que estaba muy comprometido con la chica y quería ayudarla a recuperarse. Así que la convenció para que visitara a otro doctor. Este también estaba convencido de que sufría de epilepsia y le mandó a otro neurólogo, quien le realizó más test. De nuevo surgieron irregularidades. El lóbulo frontal izquierdo mostraba patrones irregulares, confirmando así el diagnóstico previo de epilepsia. Le recetó en este caso Tegretol para controlar las convulsiones y además es un regularizador del humor. Pero Anneliese siguió teniendo alucinaciones con las caras demoníacas a pesar de la nueva medicación. Así que siguió viendo al padre Alt. Apenas podía salir de la cama. Tenía fuertes dolores de cabeza y notaba como si la mitad de su cuerpo comenzara a paralizarse. Comenzó a destruir objetos religiosos, estatuas, crucifijos. Entraba en ataques de ira violentos que lanzaba a Peter y a su familia, hasta el punto que intentaba pegarles. Era incapaz de entrar a la iglesia. El neurólogo pidió que dejara el Tegretol, ya que no conseguía mejorar su estado, y ella fue todavía peor.
Comenzó a mostrar distintas personalidades, apenas dormía y mostraba comportamientos maníacos violentos, como tirarse de rodillas al suelo y levantarse rápidamente. Podía estar así incluso horas. Su madre colocaba almohadas y cojines en el suelo, intentando evitar que se hiciera daño, pero al caer siempre lo hacía alejada de ellos, como intencionadamente. De hecho, aceptando ya que no iba a experimentar bienestar alguno, Anneliese empezó a dormir en el suelo de su casa y esto duró 3 años. Decía que estaba controlada por demonios. Las alucinaciones eran cada vez más frecuentes y perdió absolutamente todo el contacto con la realidad. Hoy en día, los expertos describen este tipo de ataques como epilepsia con episodios extremos de psicosis esquizofrénica. El padre Alt estaba convencido de que estaba poseída y dijo que no parecía una epiléptica. El sacerdote consiguió el permiso del obispo Joseph Stank, bajo la petición de que lo realizara en absoluto secreto. Comenzó entonces a realizar los ritos de exorcismo a Anneliese, 67 exorcismos en total durante 11 largos meses. El padre Arnold Wren se sumó bajo la petición de Ernst Alt, pero éste seguía pensando que no estaba poseída. Durante este periodo de tiempo, la abuela de Anneliese falleció, con la que tenía una conexión y un vínculo muy fuertes. Esto fue un duro golpe para la joven. Anneliese no dejaba de hablar de demonios, incluso en los momentos más tranquilos para ella, pero insistía en que no estaba loca y que no quería ir a un hospital psiquiátrico. Dejó también de comer, su salud se fue debilitando. Le escribió una carta al padre Alt en el que le decía: no soy nada, todo en mí es vanidad. ¿Qué debería hacer? Tengo que mejorar, reza por mí, quiere sufrir por otras personas. ¿Pero esto es tan cruel? El primer exorcismo oficial se realizó el día siguiente de recibir el permiso del obispo, el 24 de septiembre de 1975. En este primer episodio le rociaron con agua bendita y ella reaccionó de manera muy violenta. Muchos de estos exorcismos están documentados por lo que existen audios e imágenes reales. Son realmente perturbadores. En total, las grabaciones de las sesiones suman más de 42 horas de audio. En ellos se pueden escuchar las voces de Anneliese cambiando y hablando diferentes lenguas, un fenómeno que sus familiares y vecinos consideraron como prueba de la posesión. Tras el primer exorcismo, describió que se sentía como una espectadora. Eran su voz y su cuerpo, pero decía que no tenía control sobre ellos. En la sesión gritaba, gruñía, se retorcía. Importante remarcar que, como hemos mencionado, la familia era católica devota, y Anneliese sabía latín y lo hablaba fluidamente. Dijo que estaba poseída por varios demonios, como Lucifer, Caín, Judas Iscariote o Adolf Hitler. Decía ver a los demonios bailando y saltando delante de ella, atormentando a los sacerdotes. Comenzó a autolesionarse, se golpeaba la cabeza y la cara contra la pared hasta partirse los dientes. Atravesó la cabeza por una ventana y se mordía y arañaba a sí misma. Dejó definitivamente de comer y de beber, se estaba consumiendo por momentos. Según las declaraciones de los curas, en una ocasión Anneliese cogió la botella de agua bendita y se la lanzó a uno de ellos. Dijeron que la botella se quedó parada a mitad de camino, y luego cayó al suelo lentamente como si de una hoja se tratase. A pesar de todo esto, su familia se negó a llevarla a ningún médico, y continuaron con los exorcismos. Las sesiones se llevaban a cabo 2 veces por semana, y podían durar hasta 4 horas cada una. La joven mostraba una fuerza sobrehumana durante estos episodios, lo que requería que varios hombres la sujetaran. En una ocasión rompió sus ligamentos de las rodillas debido a las 600 genuflexiones obsesivas que realizó durante un exorcismo. Se optó por encadenar a la joven a una silla para inmovilizarla, evitando que se hiciera daño a sí misma o a los presentes. La constante tensión y la privación de alimentos y líquidos llevaron a Anneliese a un estado de malnutrición severa. Además, desarrolló neumonía, lo que empeoró ya su frágil condición física. El último exorcismo tuvo lugar el 30 de junio de 1976. Para entonces, Anneliese estaba en un estado deplorable. Su cuerpo, debilitado por la neumonía, la deshidratación y la malnutrición, ya no podía soportar más. Esa noche, después de meses de sufrimiento, le dijo a su madre que tenía miedo. Sus últimas palabras fueron una mezcla de temor y resignación. Mamá, tengo miedo.
Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Anneliese finalmente no pudo más. Ella misma había predicho que para el mes de julio estaría libre de los demonios, y así fue. Llamaron al médico para que certificara su muerte, intentándolo convencer de que había sido a raíz de causas naturales, pero no estaba dispuesto a hacerlo. Le pareció una auténtica aberración lo sucedido en aquella casa, así que pidió que se hiciera una autopsia. La autopsia reveló las terribles condiciones en las que había vivido sus últimos días. Anneliese, que pesaba tan solo 30 kilos al momento de su fallecimiento, murió de desnutrición y deshidratación con tan solo 23 años. Se abrió una investigación criminal de su caso, que duró aproximadamente un año. El matrimonio Mitchell, el padre Renz y el padre Alt eran sospechosos de haber causado la muerte de la joven. El 30 de julio de 1977, Anna Mitchell, Joseph Mitchell, Ernst Salt y Arnold Renz fueron oficialmente imputados por homicidio imprudente. Para corroborar su postura, el matrimonio pidió la exhumación del cadáver de su hija, alegando que si se trató de una posesión demoníaca, éste estaría incorrupto. Sorprendentemente se les concedió el permiso, pero no se les permitió ver el cuerpo. La policía determinó que presentaba las características de deterioro normales. El 30 de marzo de 1978 comenzó el juicio del caso de Anneliese Michel. Los 4 acusados tenían abogados de alto standing, todos muy reputados, pero la Iglesia quiso distanciarse del caso, dejando a los sacerdotes a su suerte. Finalmente, los 4 fueron condenados. Sin embargo, los padres no recibieron castigo alguno porque ya habían sufrido lo suficiente según la justicia alemana, mientras que los sacerdotes fueron sentenciados a 3 años en libertad condicional. Este veredicto dejó muchas preguntas sin responder y continuó alimentando el debate sobre la responsabilidad y la fe. Décadas más tarde, el estreno del exorcismo de Emily Rose llevó esta historia a audiencias globales. Aunque la película adaptó libremente los hechos y los trasladó a un contexto estadounidense, mantuvo el eje central, un juicio por la muerte de una joven sometida a exorcismos. La película obtuvo el reconocimiento internacional y reavivó el interés por el caso original. Hoy la tumba de Anneliese Michel recibe visitas de grupos religiosos que la consideran símbolo de resistencia espiritual. Sin embargo, para especialistas en salud mental y estudiosos del caso, su historia refleja un fracaso colectivo. Las señales de una enfermedad tratable quedaron sepultadas por interpretaciones que desviaron la atención del tratamiento médico y condujeron a un desenlace irreversible. El drama de Anneliese continúa recordando que la fe nunca debe oponerse a la protección de la vida. Su muerte expone la urgencia de reconocer los límites entre creencias personales y decisiones que requieren respaldo profesional. Su historia permanece como advertencia de lo que ocurre cuando una persona enferma queda atrapada entre la desesperación, el miedo y la falta de intervención adecuada. El caso de Anneliese Michel sigue siendo incluso hoy una herida abierta entre la religión, la medicina y la justicia. Para algunos fue una joven enferma que necesitaba ayuda psiquiátrica urgente. Para otros fue una auténtica posesión demoníaca documentada como nunca antes. Lo único indiscutible es el final. Anneliese murió desnutrida y deshidratada después de casi un año de rituales de exorcismo. Las grabaciones originales todavía circulan por internet, y aunque muchos aseguran que son la prueba definitiva de algo sobrenatural, otros creen que son solo el sonido desgarrador de una persona destruida física y mentalmente. ¿Crees que Anneliese estaba poseída o fue víctima de una tragedia que nunca debió ocurrir? Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión. Siempre desde el respeto, por supuesto, me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.